Bienvenidos al Evangelio para la Vida en pareja. Hoy es jueves 13 de mayo y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 16 del 15 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es la conclusión del Evangelio de San Marcos, ¿cierto? O sea, San Marcos nos expone parte de la vida de Jesús y termina con lo que es el fin de la proclamación de Jesús aquí en el mundo. Después de 40 días que estuvo con nosotros, que estuvo más bien en la tierra, en el planeta Tierra, estuvo Dios. Imagínense pues tan tremendo esto. Dios estuvo durante 33 años, los últimos 3 únicamente haciendo lo que el Padre le ha propuesto, diciendo cómo se llega al reino de los cielos, y una vez muerto, resucitó y se quedó 40 días con los apóstoles, ¿sí? Tenía que quedarse 40 días para confirmar, ¿cierto? ¿Qué es esto? Para confirmar todo, porque o si no hubieran quedado todos perdidos en el panorama, ¿cierto? Como que bueno, alguien vino acá y sí, de pronto Dios, pero ¿a quién le consta? Sí, es muy bonito en Hechos de los Apóstoles hoy, como el apóstol San Pablo en la carta a Teófilo le hace nuevamente el recorrido histórico de que lo que él no vivió, porque San Pablo no vivió toda esta proclamación y esta evangelización de Jesús. Acuérdense que San Pablo fue un perseguidor de los cristianos en principio, entonces él no conocía a Cristo. Y entonces después está diciendo, tan bonito, Hechos de los Apóstoles. A mí me parece tan linda la palabra Hechos de los Apóstoles porque son actos, son evidencias. Entonces Pablo está hablando y diciendo, estos son hechos, Teófilo. Yo he conocido a estas personas, he estado con aquellos que lo vieron. Entonces San Pablo está diciendo, yo estuve con Tomás, como Tomás me cuenta cómo fue que se le apareció el Señor, y él que no creía le tocó los dedos, por ahí puso el dedo y salió al otro lado de la mano. Cuando se lo puso en el costado le hundió los otros dedos también y lo comprobó que ahí fue la lanzada y todo eso. Entonces es muy, muy bonito cómo a Teófilo le hace esa crónica San Pablo de lo que fue esa evidencia de ellos que lo vieron. Entonces son bonitos, es una cosa muy linda, ¿cierto? Y aquí se trata de la despedida, ¿cierto? Se trata de la despedida nuevamente a los 11. ¿Y qué dice? Vayan y proclamen el Evangelio al mundo entero. Les voy a decir aquí una cosa, ¿cierto? Aquí obviamente que el tema está para nuestros sacerdotes, porque se les apareció fue a los 11, ¿cierto? Y les dijo eso, que los mandó a los 11 a bautizar. ¿Qué nos dice a nosotros entonces los discípulos? Que seamos bautizados por esos 11 y los que vienen después de esos 11, ¿cierto? Por el sacerdote. Si los mandan a ellos como sacerdotes a bautizar, a nosotros entonces nos están mandando a ser bautizados, ¿cierto? Y miren pues los hechos tan bonitos. O sea, ustedes harán cosas grandes, ¿cierto? Y esto me recuerda, entre tantas historias lindas, que yo me acuerdo cuando yo estaba viendo Los Hermanos Separados, entonces fue a coger libros de los santos. Y ahí fue donde dije, no, yo no estoy en la iglesia, ¿qué es? Porque yo había empezado primero con Los Hermanos Separados a ir al culto de ellos. Pero recuerdo cuando San Antonio de Padua, ¿sí? Estando en su evangelización, le tenían mucha envidia, le tenían mucho recelo, y porque él criticaba a propósito de nuestra injusticia social, a propósito de estos días aquí en nuestra patria colombiana, ¿cierto? De tantas cosas que hacen. Entonces San Antonio, a propósito, también iba en contra de todos estos que tenían unos impuestos altísimos. Él los criticaba directa y fuertemente, ¿cierto? Y les advertía de manera muy categórica, a propósito les advertía sobre el peligro de condenación por hacer esos abusos. Miren pues tan interesante todo esto, que es que nosotros creemos que si estamos haciendo una protesta, ¿cierto?, que debe ser pacífica, debe ser en el amor de Cristo, pero que la protesta tiene sentido. ¿Por qué? Porque es injusticia social.
Entonces, San Antonio, a propósito, una vez estuve en la casa de uno de estos, recaudadores de impuestos. Como lo detestaba tanto, entonces este recaudador de impuestos le puso un veneno en la sopa a San Antonio. Y San Antonio, ¿sí?, que sabía, como buen sacerdote, seguidor de Dios, desde la promesa bíblica y por un hombre que es de fe, con Espíritu Santo, entonces sintió que la sopa estaba seguramente con algo malo. Lo que hizo fue bendecirla y se la tomó delante de su gran o archienemigo, pues. ¿Y qué pasó? Pues que el archienemigo dijo, no, ahora sí caigo de rodillas, ¿sí? Quiero bautizarme. A propósito, se hizo bautizar, ¿sí? Y empezó a ser un católico, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito, esas señales que harán, ¿cierto? Necesitamos, hay veces, la imposición de las manos de los sacerdotes, la oración, ¿sí? Hace unos 2 años mi padre estuvo por morir, y obviamente en el conocimiento de lo que es mi fe católica, ¿sí?, le pedí yo al capellán del hospital que por favor pasara a la habitación de mi papá a que lo ungiera con el aceite y le aplicara la unción de los enfermos. Eso fue impresionante, la evidencia de la gracia de Dios, y mi papá empezó a hacer una recuperación que todos en mi familia quedaron estupefactos, especialmente los más incrédulos, fueron los más estupefactos, los más aterrados, los más impresionados de las cosas grandes, cosas más grandes harán. Y decía aquí, lo que dice aquí Dios, ¿cierto? Harán cosas inmensísimas y los acompañarán signos tales como, ¿sí?, como estos, como el que sucedió con mi papá. Entonces, cosas muy lindas nos da Dios que promete y se cumplen, ¿sí? Después de esto, el Señor subió al cielo. Esto sabemos, ¿sí?, que tenemos un Dios vivo, un Dios resucitado y que nos está esperando porque Él también hizo la promesa, ¿cierto? Habitación hay para todos, voy a cuidaros, a haceros la habitación para que lleguen todos. Y nosotros, por medio de nuestro santo matrimonio, tenemos que aprovechar todos estos tesoros que nos da nuestra Iglesia Católica para que tengamos matrimonios lindos, matrimonios armoniosos, hogares hermosos, ¿sí?, llenos de las promesas que Dios hizo, y por eso estar adheridos a Él en todo, con todo lo que Él propone, porque eso nos da una garantía de llegar finalmente al cielo, nosotros esposos y nuestros hijos. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.